Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy vamos a subir más arriba en la quebrada San Miguel. Ya estamos en el sector Salto de Mayares. Aquí hay un desvío a una mina histórica en la Sierra Monroy, la mina Reconquista. Ese camino se empalma en el sector Vega Descubridora en 2.475 metros de altitud. Alrededor, en una distancia de 7 kilómetros, ese camino sube casi 1.000 metros en altura. Finalmente, en la mina Reconquista vamos a llegar a 3.307 metros. Sospecho que no muchas personas conocen ese camino. Corrí por ahí en el año 2012 y era casi intransitable. Pero parece alguien lo arregló un poco. Bueno, de nuevo caminos desafiantes. Aquí ya estoy llegando bastante a altura, 3.000 metros yo creo, encima de Mayares, encima de la quebrada San Miguel. Bueno, aquí podríamos hacer hasta la vuelta una vista hacia abajo, todo este quebrada. Claro, estoy en camino hacia la mina Reconquista y claro, uno siempre se pregunta quién hizo este caminos aquí en el nada. Este camino son realmente caminos históricos, claro, ya un poco mejorado, ¿no? Donde estoy ahora, ¿no? Y realmente es sorprendente que hay caminos aquí, ¿no? Ahí vamos a ver, pero después hay mejores vistas hacia abajo aquí a la quebrada San Miguel, ¿no? Aquí el camino donde yo lo subí recién y también se nota los caminos acá, los caminos que están presentes tenían un nivel de excelente de elaboración, de construcción, hay que decirlo, ¿no? Vamos un poco ahí a caminar un poco por ahí, ¿no? Se nota la fortificación, los muros, el apoyo, ¿no? Ahí abajo, ¿no? Y que ya va a una entrada de una mina antigua, probablemente algo de la Reconquista también, ¿no? Y nosotros vamos a movernos hacia arriba, ¿no? Aquí estamos por si acaso en pleno roca intrusiva de paleozoico, después podemos igual analizar eso, ¿no? Pero sí, esos son caminos interesantes. Claro, se nota ahora el viento, ya está frío, tengo que ponerme mi chaleco de nuevo, ¿no? Porque realmente ya con 3.000 metros en verano igual, la cosa se pone un poco más frío. Bien, aquí en la mina Reconquista, la antigua, no el campamento nuevo, es fantástico. Todavía se quedan las típicas estructuras. Años atrás, semi usado, hoy día, claro, hoy día hay otro tipo, por suerte, ¿no? Como ya sabemos con las vinchucas. Bueno, ahí no deberían existir. Como somos ya más de 3.400 casi, ¿no? Claro, hay restos, como lo hicieron antiguamente, ¿no?
Herraduras. Y hay otro tipo de ruinas. Bueno, más pequeño, pero igual con vestigios ahí, ¿no? Todavía. Zapatos antiguos. Ahí sí, ¿no? Claro, esta mina de cobre oro era famosa también por sus contenidos en scheelita, otros minerales. Es interesante al fondo, ¿no? Vamos a ver ahí arriba. La mina Reconquista está asociada a una estructura vitiforme de un rumbo norte 30 west a norte 25 west. La veta tiene una potencia un poco más de 1 metro. Está ubicada en 3.300 metros de altura en un sector donde la minería no es tan habitual. Generalmente afloran rocas intrusivas. Lo interesante en la mina Reconquista es el mineral scheelita, un mineral de tungsteno. La scheelita es un wolframato de calcio. La fórmula es calcio, el wolframo, oxígeno 4. Por si acaso, la palabra tungsteno, que se usa frecuentemente como sinónimo de wolframio, proviene de este mineral. En idioma sueca, tungsteno significa piedra pesada. La scheelita tiene su nombre del químico sueco-alemán Carl Wilhelm Scheele, por si acaso nomás, para no pensar en otra cosa. La scheelita se detecta con la lámpara de luz ultravioleta, donde marca en la oscuridad una fuerte fluorescencia. La densidad con 6,1 es alta para un mineral de color transparente, por eso su nombre tungsteno. Hay más ruinas. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades al menos, ¿no? Donde uno puede ver todavía los refuerzos históricos ahí, ¿no? Mira con el mesón que hicieron aquí, ¿no? Ahí está la antigua painecillo, la antigua entrada verdadera, todavía con madera. Sí, ¿no? Eso sí es interesante. Eso es algo serio. Hay la Reconquista. Bien, aquí todavía en partes de la mina Reconquista, con un viento un poco más frío ahí, ahora, hoy, claro, no olvidamos, estoy en 3.400 metros, no es menor, y claro, aquí una vista panorámica de la primera. Claro, ahí se ve más partes de la antigua mina abajo, ¿no? Pero una vista bien hermosa acá. Voy a mostrarlo después con la otra cámara, ¿no? Aquí realmente dirección Copiapó, hasta se ve las nubes de la costa, ¿no? Y también se ve aquí la quebrada San Miguel, ¿no? Si no me equivoco, abajo también se ve la parte donde llega la quebrada Paipote y claro, la parte
eólica, las dunas ahí, y donde las nubes ahí. Probablemente va a ser Copiapó y la costa. Impresionante aquí, impresionante. Eso creo vale la pena. Voy a moverme un poquito con la otra cámara. La cámara buena con la Sony. Eso sí, son paisajes, son miradores donde el desierto sigue infinito casi, aunque estamos viendo ahí ya casi a dirección Copiapó, ¿no? A la costa, estamos viendo la neblina de la costa ahí, ¿no? Aunque estamos aquí en 3.300, 3.400 metros, y la costa yo pienso 100, 150 kilómetros, vamos a tomar la distancia real, ¿no? Y ahí también se ve en parte la quebrada San Miguel y hasta las dunas y de Medanoso por este sector ahí, ¿no? Si voy a moverme un poco más hacia ahí. Vamos a acercar un poquito las cosas. El paisaje, eso sí, es genial. Eso sí, es genial. Ahí está los estratos piroclásticos. Y ahí probablemente se ve algo también de la quebrada Paipote donde yo entré. Eso sí es espectacular. La precordillera en este sector, Mayares, se nota la quebrada, la continuación, y en realidad se nota sí un camino que sube ahí a estas alturas. Vamos a ver. Ahí, ¿no? Ojalá. Se ve eso, ¿no? Claro, al fondo siempre, como siempre, distancias infinitas, aunque algunas veces no es tan lejos como se ve, ¿no? Como no tenemos aquí, mejor dicho, ningún punto de orientación ahí en los cerros. El camino sí, ¿no? Y ahí, pero cuesta para el ojo, para el cerebro mejor, ¿no? Se entiende, el cerebro hace esta conversión de estimación de distancias y alturas. Claro, como no hay puntos fijos de referencia, cuesta bastante para estimar algo bien. Como ya mencionado, el camino tiene 7 kilómetros de longitud, concreto son 7.300 metros. Su pendiente es 13% en promedio, pero hay tramos donde el pendiente llega a 20% o más. Entonces, mejor con vehículo 4x4. Es bastante la subida o la bajada. Siempre existen oasis en algunos lugares del desierto, oasis pequeños como aquí o oasis más grandes como más abajo en la quebrada. Esas vegas en algunos casos tienen una fauna y flora bien interesante. Bien, aquí en la quebrada que sube a la mina Reconquista, es precioso, ¿no? Hay agua, no tanto, ¿no? Pero igual hay sectores con vegetación desértica, ¿no? Y realmente una maravilla, realmente hermoso. Mariposas y claro, aquí ruinas, ¿no? Bueno, claro, eso eran asentamientos
de este tiempo, vamos a revisarlo, vamos a verlo, pero primero aquí las plantas, ¿no? Eso sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, Philippiambra celosioides, la familia de Portulacaceas, bien frecuente en Atacama y en la región de Antofagasta. Es una pequeña planta que normalmente no supera a los 20 centímetros de altura. Es una suculenta, entonces bien adaptada a la vida del desierto por su capacidad de almacenar agua. Cierto, el cactus es el miembro más conocido de las plantas suculentes, pero existen varias especies más, como aquí se ve, normalmente reconocible por su característica forma de las hojas, bien jugosa normalmente. La razón es un órgano de reserva. Permite aprovechar a las lluvias esporádicas y almacenar suficiente agua para los largos periodos de sequía. La otra aquí, por si acaso, es la Malesherbia, una planta conocida bien en Chile y el Perú. Otra característica de estas vegas oasis es su aislamiento. En muchos casos existe solamente una comunicación reducida a los sitios cercanos. Cercano podría ser 20 kilómetros o más aquí, pero por medio de aves e insectos existe un cierto pero reducido intercambio. También la geología está presente acá. ¿No? Roca intrusiva y un dique bien metido ahí en eso, excelente, ¿no? Como se ve el contacto acá, 70 centímetros, dique máfico, probablemente microdiorita, ¿no? Ahí se ve, pero perfecto este dique en otro intrusivo. Entonces hay que siempre mantener la relación temporal, ¿no? Primero la cristalización de intrusivo y después se metió el dique. Y eso en realidad, si uno piensa bien, si uno piensa lógico y bien, es no tan fácil, ¿no? Porque un dique es una estructura abisal y la intrusiva es una estructura, digamos, intrusiva de profundidad. Entonces, ¿no? Se ve muy bonito también los enclaves ahí, ¿no? Sospechamos si son enclaves. Y este dique, entonces, para volver al dique, se formó abisal, entonces en áreas, en sectores donde de 2, 3, 4 kilómetros, entonces ya en esta época de la formación del dique, el intrusiva, el Plutón aquí, estaba ya hacia arriba por la erosión y por el alzamiento tectónico. También, claro, aquí hay un asentamiento bien histórico, seguramente, ¿no? Y claro, donde hay agua o rastros de vegetación, no está lejos el ser humano. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, eso era para hoy.
Ojalá nos vemos en la próxima semana.